Hola, ¿qué tal? Seguimos con el libro de Daniel, unos pequeños apuntes acerca del autor del libro, porque dependiendo de si creemos que Daniel fue el autor o no del libro, damos credibilidad a la profecía. Eh, Creemos que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Algunos críticos sitúan su escritura en el siglo II, allá por el año 175 a 164, en los días de Antíoco Epífanes. Por tanto, Daniel no podría ser su autor. Pero ¿cuáles son los argumentos en contra de esta idea? Primero es una cuestión de credibilidad del propio libro. En Daniel capítulo 1, versículo 1, dice: el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió a Jerusalén y la sitió. O capítulo 2, versículo 1, el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños que turbaron su espíritu y no le dejaban dormir, por ejemplo. Eh, el libro figura en la versión de los 70 que fue hecha en los días de Ptolomeo Filadelfo, a mediados del siglo III antes de Cristo, donde el Antiguo Testamento es traducido al griego. Para ese tiempo, Daniel ya llevaba mucho tiempo escrito y en el canon del Antiguo Testamento. El mismo Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas, en el libro 11, capítulo 8, verso 5, dice que cuando Alejandro Magno, en el año 323 a.C., pasó por Jerusalén para su destrucción, le salió al encuentro el sumo sacerdote y le mostró el libro de Daniel y le dijo: aquí estás tú. Daniel se remonta con este argumento ya pues al siglo IV por esta prueba. En el canon de Esdras aparece Daniel, y, pero no entre los profetas. Estamos hablando del 476 a.C., por lo tanto el siglo V a.C., y esto se explica porque consideró que Daniel tenía el don de profecía, donum propheticum, pero no el oficio profético, munus propheticum. El mismo Jesús cita e interpreta a Daniel el profeta. Esto es un argumento también de peso. En varias ocasiones Jesús usa la expresión hijo del hombre, del capítulo 7 de Daniel, por lo menos 4 veces. En Mateo 10:23, en Mateo 16:27, en el capítulo 19, versículo 28 también, y en Mateo 24:30. El libro de Ezequiel habla de Daniel. Ezequiel es de los días de la cautividad. Eh, Podéis ver el capítulo 4, versículos 14 y 20, y el capítulo 28, versículo 3. La gran sinagoga en el Talmud, en el tratado Baba Batra, dice que Daniel escribió Daniel en la esclavitud babilónica. En Qumran se encontraron los libros de Isaías y otros, y Daniel, y los libros de comentarios a este libro. Los eruditos dicen que son anteriores al siglo II a.C., que son copias de otros más antiguos. Y el arameo de Daniel se habló del siglo VI hacia atrás. Esta es una prueba interesante porque en el texto se manejan el arameo y el hebreo de manera alternativa, y ese uso fácil y habilidoso se da en la época del exilio, no en épocas posteriores. Así que apenas unos apuntes, son un pequeño resumen de la fiabilidad que debería tener Daniel como autor del libro, que a veces se refiere a la historia de su vida y de sus hechos en tercera persona, que es un estilo muy, muy habitual, muy normal, y cuando habla de las profecías, pues ya habla en primera persona. Hay muchos que han usado argumentos como para contradecir esto, pero básicamente esta es la posición que tiene la Iglesia Adventista, también la Iglesia Católica, respecto a la autoría del libro de Daniel. Es importante porque esto da confiabilidad al libro, de que alguien que habló de cosas que iban a suceder realmente sucedieron y no se escribieron a río pasado. Bueno, quizá no es muy importante para tu día a día esta información, pero sí es un apunte más a la confiabilidad de la Biblia y de sus autores. Así que, pues bueno, dale una vuelta, investiga un poco más. Esto es apenas un
pequeño resumen de ideas, pero suficientemente sólidas como para tener esa confianza. Un abrazo.